Seguimos desde el Palacio de Formación y Congresos en este primer Congreso de Turismo y de Innovación. Estamos recibiendo aportaciones del sector privado, del sector público y también de expertos académicos. Miles de plataformas electrónicas de intercambio de productos y servicios se expanden a toda velocidad en un abierto desafío a las empresas tradicionales. De esto es de lo que también se ha hablado hoy mucho en una de las primeras mesas coloquios que abordaba precisamente un concepto que cada vez está más de moda, que es la economía colaborativa. Tenemos con nosotros al profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en turismo, Jack Bulchard. Muy buenos días. Hola, buenos días. Economía colaborativa, un tema con el que se ha abierto este primer congreso y además en esa mesa se ha contado con diferentes espectros. ¿Cómo ha sido esa charla? ¿Ha arrojado...? Bueno, yo creo que yo desde mi punto de vista poco objetivo quizás, porque era parte de la mesa, creo que sí. Creo que es un tema que, como todo tema incipiente que está ahora mismo arrancando, genera pues distintas dudas, distintas cuestiones acerca de pues temas como si es legal, no es legal, quién lo está practicando, qué significa exactamente el concepto. Y bueno, yo creo que ese fue un poco el objetivo de la mesa y espero que se haya conseguido, que la gente pues haya salido de la mesa por lo menos con mayor conocimiento del que entró. Y si se quiere ampliar conocimiento y no se ha podido asistir a esa mesa, ustedes acaban de editar un libro que es una guía completa para entender la economía colaborativa. ¿Podemos decir que la esencia de la economía colaborativa es compartir y no poseer? Bueno, quizás más que la palabra compartir, vamos a plantear la palabra utilizar o alquilar, porque muchas veces hablamos de compartir y parece que quizás que no hay un ánimo de lucro, y esto no es totalmente cierto. Es decir, en la economía colaborativa, por ejemplo, cuando alquilamos nuestra casa a través de Airbnb, lo hacemos con un objetivo de obtener unos ingresos. O sea, no es una cuestión de yo comparto mi casa contigo, es que yo te alquilo mi casa simple y llanamente, ¿no? Cuando yo te llevo en un Uber, te hago un trayecto, yo mi objetivo es ganar dinero con eso, ¿no? Hay otros modelos dentro de la propia economía colaborativa, que por ejemplo el caso de BlaBlaCar, en el que intentamos compartir gastos. Ahí quizás no debería haber un ánimo de lucro, pero hay muchas plataformas en las cuales sí lo hay. Por tanto, yo más que compartir, hablaría del uso de alquilar, de utilizar de manera temporal, de no poseer, sino poder disponer de los bienes que sean necesarios, pero iría más en esa línea, ¿no? Ajá. ¿Cómo está la economía, la temperatura de la economía colaborativa en Canarias en el sector turístico? Bueno, es un tema que evidentemente genera un debate muy muy apasionado por todas las partes. Hay que entender que hay un sector tradicional que está sujeto a una elevadísima cantidad de normativa. Es decir, un hotel para poder abrir, un restaurante para poder abrir, tiene que cumplir un montón de normativa. Anualmente se hace un montón de inspecciones, inspecciones de trabajo, inspecciones de pago de impuestos, inspecciones de todo tipo. O por ejemplo, un taxista para poder circular con un taxi tiene que comprar una licencia, que muchas veces no hay disponibilidad, tiene que comprarla a un precio elevadísimo. Entonces entiendo, y creo que es totalmente racional y lógico, que de repente vemos que aparece un nuevo modelo de economía en la cual de repente cualquier persona se pone a alquilar su casa, cualquier persona empieza a conducir y a llevar a personas en su vehículo, y entonces, pues hay un cierto resquemor de decir, ¿y esto cómo puede ser posible, ¿no? Es decir, claro, yo estoy regulado, yo estoy sujeto a un montón de normativas que además me hacen cumplirla estrictamente, y otras personas están haciendo un poco. Entonces, evidentemente yo creo que también hay que entender que estamos en los albores de la economía colaborativa, y por tanto en el tiempo yo creo que todo esto también se regulará, se bajará el nivel de ruido y se convertirá en una parte más de la economía que conocemos. El decreto que acaba de publicarse con respecto al alquiler vacacional y que también está escociendo en muchos sectores de Canarias, ¿cómo lo valora? Hombre, el decreto, yo como todo creo que tiene partes muy buenas y otras partes, no tan buenas, ¿no? Por ejemplo, el decreto, una de las cosas que plantea es que no puede haber una vivienda vacacional o no se puede alquilar vivienda vacacional en zonas turísticas. Sorprende un poquitito, ¿no? Es decir, es verdad que entendemos que en zona turística tiene que haber hotel o apartamentos, me parece perfectamente lógico, pero si una persona, por ejemplo, tiene un chalet fantástico en una zona turística, que puede ser un producto de una gran calidad, que el turista lo puede valorar, no lo puede alquilar porque en teoría por lo menos el decreto no lo permite por estar en zona turística, ¿no? Son criterios un poquito, que llaman la atención, ¿no? Estábamos comentando, por ejemplo, en Baleares, el criterio de vivienda vacacional es que tiene que ser un unifamiliar. No puedes alquilar una vivienda vacacional si es un piso. Es decir, si tú lo que tienes es un edificio de apartamentos, quieres alquilar el tercer, pues eso no se puede.
Bueno, es un criterio que también llama un poco la atención, ¿no? Sorprende, ¿no? De repente resulta que yo tengo un piso, ese no lo puedo alquilar, mi vecino lo que tiene es un unifamiliar, eso sí, entiendo que es por todo el tema de los temas de la comunidad, los temas de entrada, pero aún así son regulaciones que quizás, bueno, yo creo que si vemos esto dentro de 10 años, entiendo que ese formato probablemente no sea el que se mantenga en el tiempo, ¿no? Usted ha mencionado plataformas que están más que consolidadas, por ejemplo, en la península. Quería saber si esas plataformas también en Canarias ya tienen un arraigo en cuanto a economía o estamos empezando a emerger en ese aspecto. Airbnb absolutamente. Si uno mira únicamente, por ejemplo, Fuerteventura, yo creo que estamos hablando ya de más de 600, 700 alquileres en Airbnb. ¿Sí? Uber no, porque Uber casi hasta hace muy poquito estaba prohibida en España, ahora abierto pero con muchas restricciones, por tanto no es que no haya llegado a Canarias, es que solo está en Madrid y creo que habría en Barcelona en estos días, o sea que está casi empezando, ¿no? BlaBlaCar tiene algo en Canarias, pero por las distancias mismamente que tenemos en Canarias, quizás no tiene tanto sentido, es muy útil en trayectos largos de 300, 400 kilómetros donde se comparte los gastos del desplazamiento, y esto en Canarias no se da tanto, aunque se está usando y hay oferta de servicios en BlaBlaCar. Bueno, yo creo que un poquito estamos empezando a ver que, como con todas estas plataformas, siempre empiezan en los grandes núcleos urbanos y poco a poco van permeando, ¿no? Entonces, Canarias está justo en el proceso de arrancar y de ver cómo todas estas plataformas se van implantando, ¿no? En 2016, 2017, 2018, yo creo que son los años en los que todo este proceso se va a consolidar, ¿no? En la universidad, también en el plano académico, el turismo digital también está avanzando, ¿se está adaptando a las nuevas necesidades? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, el otro día estábamos, recuerdo, en una mesa redonda y el moderador de la mesa redonda hizo mención a Expedia como agencia de viajes tradicional. Ajá. Frente a lo que es ahora la economía colaborativa, ¿no? Y la persona que estaba allí de Expedia, recuerdo que dijo la sorpresa que le causaba que lo calificaran como tradicional cuando tenían ellos menos de 10 años de existencia, ¿no? Entonces sí, yo creo que todo el tema digital, yo creo que hoy en día si hablamos a cualquiera, si utiliza Booking para reservar sus vacaciones, si utiliza TripAdvisor, si compra a través de internet los pasajes de avión, yo creo que eso son, o si tiene una app en el móvil para cualquier tema relativo al turismo, creo que son cosas totalmente normales hoy en día en la dinámica del turista, ¿no? Por lo tanto, en la parte de turismo digital yo creo que hemos avanzado a marchas forzadas. Además, no hay que olvidar nunca que el turista que viene a Canarias viene principalmente de destinos que tecnológicamente están un poquito más avanzados que nosotros, ¿no? Es decir, todo el norte de Europa, Alemania, Reino Unido son países con una penetración de Internet cercana al 100%, ¿no? Gente que está acostumbrada a usar dispositivos en su día a día y que, por supuesto, para ellos el proceso de planificación del viaje es totalmente digital, de planificación y de experiencia del viaje en el destino, ¿no? ¿Qué papel juegan los millennials, este segmento que ahora mismo son millones de personas, estamos hablando de jóvenes e incluso adolescentes, porque se ha adelantado esa edad para viajar, para tomar decisiones, para ser mucho más autónomos? ¿Qué papel jugarán en esa Canarias del futuro? Bueno, del futuro que ya es presente, ¿no? Bueno, yo, si me permite, yo quizás soy un poquito escéptico con el concepto este de los millennials. Yo veo a personas, es decir, si uno va al aeropuerto y empieza a ver el turista que llega, los turistas que llegan de más de 60 años llegan todos con teléfono móvil, encendiendo el teléfono móvil, con apps descargadas, utilizando el WhatsApp, utilizando el Facebook. Por tanto, digo que soy un poco escéptico en los millennials porque no creo que vayan a suponer un cambio tan grande como se está hablando. Creo que las personas de más edad también están usando las tecnologías de una manera totalmente habitual, ¿no? Es decir, si uno va a la piscina de un hotel y ve a las personas mayores haciendo un Skype con sus nietos o con sus hijos que se han quedado en Alemania o en el Reino Unido como una cosa totalmente normal, ¿no? Entonces, hombre, ¿el millennial va a suponer un cambio? Sí, pero de verdad es que a veces pensamos que el turista que viene aquí de 70 años no utiliza el dispositivo digital, y sí lo utiliza, es una cosa normal y corriente ya, incluso a nuestro alrededor, ¿no? En la mesa en la que usted ha participado de turismo colaborativo, entre otras personas, una mesa moderada, por cierto, por el consejero de turismo, que le hemos visto muy interesado a Blas Acosta, pues apuntando todas esas, todo ese conocimiento que han compartido. Aparte de Gustavo Medina, CEO de Pallet Express, también estaba Sebastián Ruiz, el CEO de un espacio, uno de los escasos espacios de coworking que existen en Fuerteventura, Hub Fuerteventura. Siempre hablamos de turismo digital, o siempre llevamos el plano digital a la esfera turística, pero en el día a día de nuestros territorios también se está empezando a implementar. ¿Cómo funcionan estos espacios de coworking en el resto de las islas?
Mira, el funcionamiento en general, tanto en Fuerteventura como bueno, yo quizás el caso que mejor conozco es el de Gran Canaria, ¿no? Estamos empezando a ver un flujo de turistas, no turistas, de trabajadores de lo que se llaman los nómadas digitales, ¿sí? Que están empezando a llegar a todas las Islas Canarias. Es decir, nosotros durante un montón de años hemos vendido el clima, ¿no? La maravilla del clima canario, que es totalmente cierto, por supuesto, pero más un objetivo de tipo turístico, ¿no? En el momento en que la infraestructura es de buena calidad, y esto es una cuestión que es fundamental para nosotros, es decir, que la conectividad a Internet sea muy buena, en el momento en que hoy en día muchos de los trabajos que hacemos se pueden hacer desde un portátil, toda esta historia de que una persona que está en Alemania se venga aquí a trabajar durante un mes, 2 meses, 6 meses, o a vivir aquí y hacer su trabajo desde aquí, que antes, bueno, lo decíamos, pero quizás un poquito con la boca chica, como decir, bueno, a ver si esto pasa. Es que estamos viendo que esto está pasando de verdad. O sea, cada vez más es habitual encontrarnos a gente que está haciendo ese tipo de lógicas de funcionamiento. Es decir, yo vengo a Canarias, estoy 6 meses en Canarias, después me vuelvo a Alemania y sigo otros 6 meses en Alemania. Y en Canarias trabajo porque al final estoy a 4 horas de mi puesto de trabajo. Es decir, tengo un charter que además cuesta una cantidad relativamente razonable, ¿no? Nos quedamos siempre las tasas aéreas, pero al final llegamos a Alemania con 100, 120, 150 euros, que es una cantidad para un profesional razonable. Y bueno, pues estoy en un clima, estoy con un sol, estoy con una temperatura, lo cual no quiere decir que esté todo el día en la playa, estoy trabajando, pero estoy a gusto y soy feliz, ¿no? Y yo creo que al final este tipo de cosas cada vez son más habituales, ¿no? Hemos hablado de la importancia del capital humano en Canarias a la hora de adaptarse a este cambio que está sufriendo, se está beneficiando, no se está sufriendo el sector. ¿Cómo se vive desde dentro de la universidad? ¿Hay proyectos verdaderamente innovadores, vanguardistas, por parte de los jóvenes que están estudiando turismo? Sí. Bueno, yo en mi caso, yo doy clase además en la escuela, en la ingeniería informática. Sí. Y bueno, ahí es que la cantidad de proyectos y la cantidad de ideas y la cantidad de nuevas empresas o nuevos emprendimientos que están saliendo es una cuestión brutal, ¿no? Es decir, cada año estamos viendo del orden de 15, 20 proyectos solo en el sector turístico de chicos jóvenes canarios que están plantándose todo tipo de cuestiones y que además evidentemente cuando tienes un laboratorio como pues el turismo en Canarias con 12 millones de visitantes anuales, hay una máxima que dice si lo testeas en Canarias y funciona, en cualquier otro lado va a funcionar, evidentemente, ¿no? O sea, porque es que si has conseguido que funcione con esta dinámica, con esta cantidad de entrada de turistas, en un sitio mucho más pequeño, mucho más controlado, va a ser mucho más sencillo, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que cada vez hay una mayor sinergia entre las áreas de ingeniería de la universidad y las áreas de desarrollo en el sector turístico, en el sector, bueno, en todo el proceso de lo que es todo esto que estamos hablando, los nómadas digitales y demás, ¿no? Desde luego que economía colaborativa es un tema del que se va a hablar mucho en este congreso, muchísimo. También de esa falta de legislación todavía de esa vivienda vacacional y de falta de legislación también para el resto de los formatos. Esa guía que acaban de publicar ustedes, ¿dónde se puede encontrar? ¿Qué puede ofrecerle al lector? Bueno, encontrar, por ahora la tenemos disponible en Amazon, ya está disponible en formato ebook, en formato digital. Claro, turismo digital también. Pero como también entendemos que además el tipo de guía que es, mucha gente pues quizás prefiere un modelo más físico, pues creo que hoy mismo o el lunes ya estará disponible en formato físico también, ¿no? Entonces, hemos intentado, como la hemos llamado una guía para entender la economía colaborativa, hemos intentado pues que en esa guía aparezcan todos los temas y todas las cuestiones que la gente habitualmente se plantea, ¿no? Cuáles son los sectores en los cuales hay economía colaborativa, qué significa exactamente economía colaborativa, si es lo mismo que la economía del bien común, la economía social, si es lo mismo que la economía de la compartición, la economía de los pares, qué pasa con los trabajadores en la economía colaborativa, cómo se desempeñan, cómo se relacionan, temas de derechos del trabajador. Hemos planteado también un capítulo específico a las habilidades necesarias para trabajar en la economía colaborativa, es decir, hemos intentado cubrir todo el espectro de todo lo que está pasando alrededor de la economía colaborativa, de todas las cuestiones que veíamos que estaban en la sociedad y hemos intentado pues, responderlas en la medida de nuestras posibilidades, evidentemente, y en la medida de lo que sabemos a fecha de hoy en esta guía que hemos publicado, en este libro que hemos publicado. Un entremés para suscitar mayor interés a ese libro. ¿Cuál es el perfil? ¿El perfil de persona más adaptada o mejor preparada? Sí. Bueno, ahí hay dos cuestiones, ¿no? ¿Cuál es el perfil de la persona que utiliza los servicios e incluso cuál es el perfil de la persona que ofrece los servicios, ¿no? Bueno, es interesantísimo. Inicialmente, hace 2-3 años, hubiéramos hecho ese perfil
El perfil era claramente pues, un perfil muy urbanita, un perfil quizás joven, de entre 20 y 35, 40 años máximo, muy digital, muy conectado, muy internacional. Ese era el perfil hasta hace muy poquito tiempo. ¿Qué hemos visto en estos 2-3 últimos años? Que se ha convertido en una tendencia social normal. Es decir, estamos empezando a ver, ya no es el urbanita cosmopolita, sino que es que cualquiera está utilizando estos servicios y se ha convertido en una cuestión normal. Puedes ir a Booking a reservar un hotel, opción perfectamente válida. Puedes ir a Airbnb a reservar un alojamiento de otro tipo, y son dos alternativas y oye, cada uno utiliza la que considera oportuno en el momento que considera oportuno. Puedes ir a cualquier web a ver tus experiencias turísticas, o puedes ir a cualquier otra a ver experiencias ya de la economía colaborativa. Es decir, se está empezando a abrir esto a toda la sociedad, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues una guía completa para entender la economía colaborativa sale hoy, me imagino que en las librerías de Fuerteventura de forma accesible. Bueno, no realmente, está disponible en la página web de Amazon. O sea, vale, que está disponible en Amazon. No llega a las librerías, eso el que lo quiera pues va a tener que hacer un esfuercito de entrar en la página web y pedirlo en una página web, ¿no? Atravesando ese canal digital, claro que sí. Pues mucha suerte en esa edición y muchas gracias por participar y compartir tanto conocimiento. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.